Vamos entonces a dar inicio. Agradecemos su asistencia. Ya en este momento tenemos más de 130 asistentes a este webinar. Yo soy Hernando Lopera, hago parte del equipo del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a tener entonces un webinar muy interesante sobre el tema de las aplicaciones del Big Data en las bibliotecas universitarias, a cargo de Alejandra Navarro Munera. Alejandra es bibliotecóloga, tiene 14 años de experiencia en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia, y además es especialista en Big Data e inteligencia de negocios. Y desde esa experiencia en el área de servicios, de la información y de formación de usuarios y de cultura informacional, pues ha venido trabajando estas ideas relacionadas con este nuevo escenario de la datificación, que hace parte de esas tendencias importantes en el campo de las bibliotecas universitarias. Y entonces queremos compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con el tema de cómo aplicar Big Data en una biblioteca universitaria, de qué se va a hacer con esta gran cantidad de datos que se vienen acumulando no solamente en las bibliotecas, sino en las mismas universidades. Es obvio que desde hace algunos años se viene escuchando de estos temas en redes sociales, en medios de comunicación, y que estas aplicaciones relacionadas con inteligencia artificial, con aprendizaje de máquinas, con la revolución de la industria 4.0, pues tiene que ver necesariamente con lo que es el análisis de datos, la ciencia de datos. Y entonces a partir de la pregunta que se plantea Alejandra, de alguien se ha detenido a pensar que la mayoría de las personas no sabe qué es eso, pues justamente Alejandra quiere abordar este tema desde una perspectiva divulgativa, desde una con un propósito muy importante de ponerlo en el contexto de las bibliotecas universitarias, justamente para que comencemos a pensar el asunto, a proyectarlo, a ponerlo ya en un escenario de prácticas en las bibliotecas. Y justamente entonces a eso es a lo que nos va a invitar Alejandra Navarro en este webinar. Antes de darle el inicio, pues de darle la palabra a Alejandra, quiero pedirles el favor de que mantengan sus micrófonos, sus videos apagados para que optimicemos el uso de la red. En una primera parte de este webinar, Alejandra nos va a presentar entonces el desarrollo de su tema, y al final vamos a tener entonces un espacio para las preguntas, comentarios. Quisiéramos mantener muy activo el chat y tratar de que las preguntas se planteen a través del chat, pero si al final tenemos espacio, pues podemos darles las palabras a sus intervenciones en audio. Igualmente, lo que no se alcance pues a abordar en esta hora que tenemos para este webinar, pues lo vamos a recopilar, y a través del correo electrónico que les va a compartir Alejandra, ella estará atendiendo sus inquietudes o respondiendo a sus preguntas. Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por ofrecer este webinar y compartirnos tu conocimiento en relación con el Big Data y con sus aplicaciones en el campo de las bibliotecas universitarias. Te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Bueno, como ya el profe nos dijo, mi nombre es Jasmine Alejandra Navarro Munera y quiero acompañarlos este rato para que aprendamos de Big Data, de otros conceptos, y para que aprendamos a aplicarnos en nuestras unidades de información. Les voy a presentar pantalla, vamos a hacer entonces la presentación de corrido y también voy a quitar mi video para que no ocupemos tanto ancho de banda. Bueno, como les cuento, para iniciar,
Esta charla salió de una invitación que me hizo el profesor Hernando Lopera hace unos días, donde él me decía que antojara el grupo de trabajo del sistema de bibliotecas para conocer qué es Big Data, cómo aplicarlo en los procesos. Cuando Hernando me hizo la invitación, él me mencionó la palabra antojarnos, por lo que uno de los objetivos de hoy es ese, antojarnos y aplicar Big Data en nuestras unidades de información. Mi correo para de pronto las personas que tengan algunas inquietudes luego del webinar. Y les cuento entonces que para antojarnos algo, primero tenemos que es ese algo. Quizás muchos de los conectados saben muy bien que es Big Data, pero otros no. Por lo que mi presentación va a ir por partes. La primera será revisar esos conceptos para que todos sepamos de qué se trata eso del Big Data. Y quizás al final muchos de ustedes, ya teniendo claros esos conceptos, queden tan antojados como estamos nosotros, a tal punto que puedan proponer otras ideas de aplicación en sus bibliotecas. En una segunda parte, voy a presentar algunos ejemplos de cómo se ha aplicado Big Data en las grandes empresas del mundo. Esto también nos puede ir dando luces de aplicaciones en las instituciones o bibliotecas de ustedes. Y por último, aplicaciones del Big Data en bibliotecas universitarias. Quiero ser realista y lo primero es que tengo en la pantalla que dice Big Data, sí o no. Si no aplicamos Big Data, en realidad posiblemente no pase nada. Hay procesos que no requieren Big Data y con una buena estadística estaría bien. La gran diferencia está en que si lo aplicamos de la forma correcta y aprovechamos los datos, podemos conocer al cliente, para nuestro caso nuestros usuarios, optimizar servicios, procesos, costos, mejorar la competitividad, ofrecer innovación al sector y desarrollar nuevas habilidades. Es un hecho que cada día nuestros usuarios son más inteligentes y nosotros no podemos quedarnos atrás. Este mundo está lleno de aplicaciones, software, y como bibliotecarios debemos estar un paso adelante. Con la actual pandemia se aceleró la automatización de muchos trabajos en el mundo. Empresas con servicios que ni se pensaban en línea o automatizados se han tenido que ajustar, digo entre comillas, a las malas, a las nuevas tendencias tecnológicas. Dicen por ahí entonces que el que tiene la información tiene el poder y que los datos son el nuevo petróleo, diría yo más bien el nuevo oro, porque en este momento el petróleo está un poco barato, ¿cierto? Pero ¿puedo yo tener el poder de algo que no sé qué tengo o qué valor tiene? Asimismo funciona con la información y con los datos. Si no sé qué datos tengo, es como cuando uno tiene plata por allá en un pantalón en el closet y pues no le sirve para nada, ¿cierto? No importa los datos que tengamos, de hecho pueden ser muchos, más pocos. El hecho es que los sepamos aprovechar. Es muy clave en el Big Data, en las aplicaciones, que sepamos qué provecho queremos tener de esos datos, porque o si no, podremos tener muchos, pero no nos van a servir para nada. Esta pirámide del conocimiento, también conocida como la pirámide de la información, de la inteligencia, de la sabiduría, bueno, le tienen como varias versiones por allí, es para indicarles que un dato solo no nos aporta nada, como vemos en la primera base de la pirámide. La evolución del dato es que llegue hasta la inteligencia, porque un dato sin contexto no nos dice nada. Ejemplo, yo les digo a ustedes, 12% hombres y ancianos. ¿Con eso qué podemos hacer? Nada. Ya si lo contextualizo como información, entonces me dicen, vea, ese dato es de una encuesta que se realizó en el barrio X, donde se detectaron 3.000 casos de COVID-19. Entonces, ahí ya tengo información. Pero si lo quiero llevar a conocimiento, entonces es yo qué voy a hacer con esa información. Activar protocolos de bioseguridad en el barrio, cuidar más a los ancianos del sexo masculino, del sector, etc. Y ya la inteligencia es cuando le aplicamos a esos datos un análisis, por ejemplo, predictivo, o ya se proyectan soluciones a futuros problemas con el análisis de esos datos. Para el caso de las personas que estamos en Medellín, ¿quién no ha recibido este tipo de mensajes? Esto es de una propuesta que está realizando Medellín con Medellín Me Cuida.
Y este es un claro ejemplo de Big Data. Con los datos que ellos tienen en sus bases de datos, nos empiezan a generar alertas. Para muchas personas generará pánico, para otras nos dan ganas de cuidarnos más, de no salir de casa, de lavarnos las manos, etc. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo podemos llevar el proceso de un dato hasta inteligencia. Entonces, ahora sí, manos a la obra. ¿Qué es Big Data? Entonces, los conceptos los tenemos desde la Real Academia de la Lengua Española. Big Data, entonces, nos dice que es un conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos extremadamente grandes que pueden ser analizados informáticamente para revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con la conducta humana y las interacciones con los usuarios. Entonces, mire que ahí ya nos tocaron nuestro punto débil, los usuarios. En la novela 1984, que quizás en este contexto de bibliotecarios conocemos bastante bien, George Orwell describió una humanidad sumisa a un estado de permanente vigilancia. Y ya lo estamos viendo en la realidad. Pues les cuento que en el 2016 existían en Estados Unidos 62 millones de cámaras, lo que indicaba que para ese momento había una cámara por cada 5 habitantes. Este es el ejemplo exacto de un centro de monitoreo urbano. Y lo peor es que ahora ya ni siquiera necesitamos cámaras que nos monitoreen, porque corremos, conducimos, compramos, leemos, dormimos, viajamos y hasta conseguimos pareja, amor en la web, en línea, en internet. Informamos todo sobre nosotros, poder adquisitivo, rutinas diarias, corrientes políticas, etcétera. Interactuamos y el internet nos vigila. Para el 2018, según estimaciones de IBM, diariamente generamos cerca de 2.5 mil millones de gigabytes en información, lo que indica que en los últimos 2 años hemos generado el 90% de la data existente en la historia humana. A esta descomunal, gigante y monstruosa cantidad de información se le denomina Big Data. Cada año, la We Are Social y HotSuite presentan un estudio con estadísticas, análisis y principales tendencias sobre el número de usuarios de Internet en el mundo, el uso de redes móviles, redes sociales y el e-commerce en general. Para el 2020 se reportan 4.540 millones de internautas, es decir, el 59% de la población mundial. En los comienzos del Big Data, sus características se reconocían basado en las 3 Vs, que eran de volumen, de velocidad y de variedad. Actualmente, este número de Vs ha ido incrementando. Ya encontramos otras teorías con veracidad y valor, y así otras que ya alcanzan 10 Vs o hasta más. ¿De dónde salen los datos? Los datos salen de las redes sociales, todas esas aplicaciones que tenemos actualmente, y del Internet de las cosas, el tan mencionado Internet de las cosas. Estas 3 letras que lo están cambiando todo. Antes, los seres humanos capturábamos información y la subíamos a Internet. Yo creo que a muchos de acá nos tocó eso. Ahora, las cosas, los dispositivos instalados sobre cualquier objeto físico con capacidad de medición y comunicación se encargan de capturar todo eso por nosotros. De ahí sale el Internet de las cosas. Entonces, no es nada raro que una sola persona esté conectada. Una sola persona puede estar conectada a 7 o más dispositivos, porque entonces tenemos la pulsera que nos mide las pulsaciones, tenemos el iPad, tenemos el celular, tenemos el computador. Y el Internet de las cosas tiene que ver con la posibilidad de que cualquier objeto esté conectado a Internet. Actualmente, entonces, como les decía, una sola persona puede estar conectada a varios dispositivos. Y quizás no habíamos caído en cuenta, pero yo en este momento entonces estoy con el celular, con 2 computadores y posiblemente alguno tenga casa inteligente, ¿sí? ¿Recuerdan cuando al inicio les decía, hace un momentico que les decía que ya todo lo hacemos con Internet? Ese es el Internet de las cosas.
Esos son los datos que generamos desde el carro, el reloj, sensores, casas inteligentes, cámaras, detectores de riesgo, etcétera. Y ni mencionar los que tengan 2 celulares, un portátil, una tablet, un Kindle, etcétera, etcétera, etcétera. La siguiente infografía es de las más famosas del mundo. Sin embargo, a mí no deja de sorprender. Cada año los infógrafos Lori Lewis y Chad Callahan de Cumulus Media realizan un estudio en el que analizan lo que ocurre en Internet durante un minuto. Entonces, si nos ponemos a mirar esta infografía, cada año tiene más aplicaciones. Cada año encontramos, entonces el año pasado quizás no estaba Tinder, pero ya este año sí está. Vamos a ver para el 2020 qué nos sale, ¿cierto? Entonces, esta imagen da muestra de lo que ocurre en un minuto, y eso para el 2019. Abarcando otros conceptos, podemos encontrarnos con otros como el Small Data, que es un conjunto de datos, mire que es small y big, pero de todas maneras son datos, con un volumen y un formato que hacen que los datos sean accesibles, informativos y procesables. Muchos de los procesos en nuestras bibliotecas van a tener que ver más con Small Data, pero la idea es sacarle ese provecho y analizarlos de la forma correcta. Tienen la ventaja de que es más fácil el acceso a pequeñas empresas o cualquier persona que quiera analizar datos, pocos, utilizando hojas de cálculo o cuadros de mando. Hay otro concepto que es el Big Data. Para que sepamos de esta nueva tendencia en data, los invito a ver el siguiente video de menos de 4 minutos, donde ustedes van a quedar muy conceptualizados de lo que es el Big Data, y seguramente que todos hemos sido víctimas, entre comillas, de este análisis que nos están haciendo. Entonces, les voy a mostrar el video y acá vamos a aprender más. Nuestro comportamiento a la hora de buscar entretenimiento en casa ha variado significativamente en los últimos años, y gran parte de este cambio se debe a los avances tecnológicos de los que goza el mundo. Pues uno de estos es el streaming. Para ser más específicos, hablamos de la llegada de Netflix a nuestras vidas. Sin embargo, para lograr el éxito del que goza esta plataforma, tuvo que estudiar el comportamiento de las personas. Y es que así como Google conoce de nuestras preferencias a través de nuestras búsquedas en el ciberespacio y la geolocalización de nuestros smartphones, las empresas deben realizar estudios de mercado antes de lanzar un producto o servicio. Para entender mejor el tema, debemos explicar que existe una manera matemática y estadística de conocer a la gran masa, o sea, todos nosotros. A este se le conoce como el estudio Big Data. Y si bien ha obtenido buenos resultados en la práctica, el cambio constante en el comportamiento del ser humano ha hecho que otro tipo de estudio sea necesario para complementar al anterior. Y a este se le conoce como Big Data. Y es precisamente a este tipo de estudio al que recurrió Netflix para conocer desde qué es lo que comemos a la hora de ver streaming, cómo nos comportamos y la cantidad de horas que le dedicamos a sus series. El Big Data no es otra cosa que datos cualitativos y contextuales del comportamiento del ser humano. En otras palabras, este estudio recolecta datos muy particulares de un reducido grupo de personas conviviendo con los involucrados en sus espacios, a través de una técnica llamada etnografía que es realizada por antropólogos. Es así que Netflix conoció y entendió a sus usuarios y descubrió, entre otras cosas, que a los suscriptores de la plataforma les gusta ver temporadas completas de series capítulo tras capítulo, en lugar de ver solo uno por semana, como lo recientemente experimentado con Game of Thrones. Es por esta razón que una de las características principales de la plataforma es poner a disposición de los usuarios temporadas completas de sus series que, sumado a la buena calidad de las mismas, le significó quitarle terreno a la televisión por cable. El Big Data ha adquirido mucha importancia entre las marcas que buscan apoderarse de la preferencia del público y sobre todo entre quienes desean lanzar nuevos productos o servicios
y no morir en el intento. El caso más emblemático es el de Nokia, quien en el 2009 invirtió... Discúlpeme en un segundo, me salió un mensaje que no estaba compartiendo pantalla. ¿Sí están viendo el video? Sí, el video sí está apareciendo. Sí lo estamos viendo, pero El video se paró. Se paró. No, Está pausado. un momento, pero fue porque me salió En un este mensaje momento de que está la pausado. pantalla no se estaba viendo, ¿vale? Entonces vamos a terminarlo de ver. Muchas gracias. Entre las marcas que buscan apoderarnos Es que alguien más de está presentando quienes pantalla. desean lanzar nuevos productos o servicios y no morir en el intento. El caso más emblemático es el de Nokia, quien en el 2009 invirtió mucho dinero en una investigación de Big Data, es decir, a un grupo masivo de personas. La intención de Nokia era la de crear se ve. teléfonos inteligentes de alta gama dirigidos a personas de élite. Sin embargo, el estudio Big Data, realizado por la antropóloga Trisha Wan, arrojó que lo que Nokia debía hacer para remontar su negocio era crear teléfonos inteligentes accesibles a todo tipo de personas. Voy a volverla a compartir porque sí me dijeron que por acá tengo problemas. Voy a dejar de compartir y compartir nuevamente. Les pido el favor, les pido el favor a todos los que estamos acá que no vayan a presentar pantalla para que no nos ocurra este tipo de cosas, ¿vale? Voy a presentarlo nuevamente y nada más vemos la mitad para que nos quede claro ese concepto. Vuelvo a compartir. Vamos al video. Ahora sí me dice que estoy compartiendo. Crear teléfonos inteligentes de alta gama dirigidos a personas de élite. Sin embargo, el estudio Big Data, realizado por la antropóloga Trisha Wan, arrojó que lo que Nokia debía hacer para remontar su negocio era crear teléfonos inteligentes accesibles a todo tipo de personas. El estudio Big Data se realizó a una muestra de 100 personas, razón por la cual Nokia minimizó el resultado y siguió con sus planes. El resultado fue evidente. En el 2013, Microsoft absorbió Nokia y ahora esta marca solo posee el 3% del mercado mundial de teléfonos inteligentes. Netflix es el mejor ejemplo de cómo el Big Data descubrió una nueva forma de consumo centrada en lo que realmente deseaban las personas. Y es también la mejor forma de reivindicar a una profesión que se creía sin futuro y desvinculada de la tecnología, la antropología. Así que ya lo saben. Ok, entonces ya vimos, por ahí ya podemos empezar a antojarnos de posiblemente aplicar Big Data en nuestras bibliotecas. Ya ven que por toda parte nos están monitoreando, ya ni siquiera podemos ver televisión porque también nos están analizando. Bueno, para continuar entonces con los conceptos, que pena acá se me fue la presentación con lo de la pantalla. Entonces hay otro concepto que es la inteligencia artificial. Técnicamente dice que es la capacidad que tiene de pensar por sí sola una máquina, la tecnología que emplea una máquina artificial e inteligente que está desarrollada por medio de una serie de algoritmos que le proporcionan la capacidad de interpretación, decisión y resolución de problemas. Tal vez la gran parte de la población no sepa a qué se le llama inteligencia artificial, pero se usa desde hace décadas en diferentes sectores laborales y de investigación. No obstante, en los últimos años es donde se está aflorando un mayor número de proyectos con aplicaciones de retos de inteligencia artificial en diferentes sectores estratégicos. Ejemplo, el chatbot de la Organización Mundial de la Salud. Es un servicio de asistencia vía WhatsApp que brinda información sobre el COVID-19. Fue una estrategia activada en plena pandemia y funciona en idiomas inglés, español y francés. Podemos simplemente inscribirnos agregándonos en el WhatsApp y ellos nos empiezan a responder. En sí es un robot al que le enseñamos a dar las respuestas que necesita nuestra organización y todo el tiempo va a estar 24
24/7, 365 días al año. Otro ejemplo de chatbot puede ser el de Virgin, la compañía móvil, muchas otras entidades bancarias, Tigo Une, donde escribimos y nos responde una máquina. Otro ejemplo de inteligencia artificial son las fotos de Facebook, que si alguno de nuestros amigos monta una foto y no me etiqueta, Facebook me avisa que posiblemente el de esa foto sea yo, me va y me la muestra y me dice que si me quiere etiquetar. Todo eso es inteligencia artificial. Otro ejemplo, cuando en el celular usamos OK Google, ese es otro ejemplo de inteligencia artificial. Y otros asistentes personales como Alexa y Cortana. Por último, otra definición es la de Machine Learning, que es una disciplina directamente relacionada con inteligencia artificial. Es la capacidad que posee un software o una máquina para aprender a través de la adaptación de varios algoritmos de su programación. Es decir, identificar patrones complejos en múltiples datos. Acá es donde hace muchos años hay mucha gente que está pensando que no, nos vamos a quedar sin trabajo, las máquinas nos van a reemplazar. Bueno, pues en muchas cosas ya vienen funcionando hace tiempo. Uno de los ejemplos más claros para lo de Machine Learning son las mejores empresas de productos y servicios en el mundo, y las más famosas son Amazon, Google, Instagram y Facebook. Ellos nos realizan un análisis siempre de todo lo que nosotros hagamos en esas aplicaciones. Ellos siempre aprenden, o sea, los algoritmos, los robots, aprenden de lo que nosotros hacemos y por eso es que nos recomiendan productos y servicios constantemente. Otros ejemplos, el reconocimiento de voz y de rostro que realiza la app de Nequi, el spam de los correos. Eso es un motor que aprende a decirnos, ve este correo como que a él no le gustó, entonces nos lo manda para el spam. Esos son ejemplos de Machine Learning que siempre va a tener que ver con inteligencia artificial. Bueno, en conclusión, el sistema entiende y aprende de los ejemplos pasados para tomar decisiones en el futuro basándose en hechos. Todos esos conceptos y otros que posiblemente en este momento no vamos a abarcar es lo que abarca la industria 4.0. No es más que la cuarta revolución industrial, la evolución técnico-económica de la humanidad. Miren que está la industria 4.0 y alrededor están todos esos temas que hemos tocado hoy, más la realidad aumentada, todo eso tiene que ver con Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial. Antioquia, nuestro departamento, actualmente es el epicentro de la industria 4.0 en el país. Es por ello que se nos ha llamado el Valle del Software, además de ser pioneros en implementar la industria 4.0 en la ciudad, con proyectos como los de los semáforos inteligentes para mejorar la movilidad, Medellín Me Cuida para predecir contagios por zonas, entre otros. Bueno, ahora una pregunta, ¿cuándo se usa Big Data? Se usa Big Data cuando los métodos tradicionales ya no funcionan como se espera. Ejemplo, pedir un informe de graduados en ingeniería electrónica durante la década del 2005 al 2015, para el caso de nosotros en la Universidad de Antioquia. Es un reporte que requiere mucho tiempo. Actualmente, la Universidad de Antioquia ya cuenta con un programa de Data UDA, está libre para que todos lo lean. Ingresan Data UDA desde el portal y obtenemos en pocos minutos el reporte de graduados en ingeniería electrónica en la década 2005-2015 y así con otro montón de datos. Otro ítem de cuando se usa Big Data, la alta velocidad de generación de información. Tenemos mucha información, mucha. Nuestros sistemas, nuestros servicios están captando mucha data. Entonces, eso hace que necesitemos ya utilizar otras estrategias de Big Data. Cuando tengamos ya problemas de optimización, lo mismo que les contaba ahorita, un informe, ya se cuelgan las máquinas, ya el peso, ya nos demoramos, tenemos que buscar a un montón de personas para generar un reporte. Entonces, cuando eso ya empezamos a pensar en que necesitamos aplicar Big Data. Cuando queramos conocer el cliente, como vimos en el video hace poco, entonces ellos nos conocen a nosotros tanto
que saben cómo darnos más servicios para nosotros consumir, cómo tenernos ahí sentados hasta con dolor de espalda cuando no nos queremos despegar de una serie, de una película o de lo que estemos viendo. Y cuando tengamos gran cantidad de información no estructurada. Los datos estructurados, para que tengamos claro eso, así con unos pequeños ejemplos, son los que solemos encontrar en las bases de datos, los que muestran filas, columnas y son fácilmente procesados por herramientas de minería de datos, bases de datos, buscadores, etc. A diferencia de los no estructurados, que son los que no tienen una estructura definida, por ejemplo, imágenes, audio, texto. Miren que ahora ya estamos con lo de los podcasts, que ya entonces tenemos que empezar a mirar en nuestro repositorio de podcast, de audios, de imágenes, de texto. Miren que esto ya no tiene nada parecido a una columna que diga nombre, edad, no, ya eso son otra estructura de datos, que son los no estructurados. Y hay unos datos semiestructurados, que es donde se combinan ambos. No están completamente estructurados, pero contienen metadatos. Para muchos de nosotros es muy claro entender que son metadatos y entonces tenemos todos esos datos y los tenemos que meter en un solo sistema. Ya no, ahí es donde empezamos a pensar que necesitamos Big Data. Como no todo es color de rosa, resulta que el Big Data también tiene algunas desventajas. El costo del talento humano que se requiere. Esto no lo hace una sola persona y quiero ser muy clara con eso. Esto no lo puedo, por decir algo, yo que conozco el tema, que me está apasionando el tema, yo no puedo decir, ay no, yo voy a coger y voy a aplicar Big Data en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Eso es imposible. Se requiere un equipo de trabajo. Entonces, ese costo del talento humano que se requiere es un poco costoso. Los costos de las licencias, en el caso que se requieren, sin embargo, hay mucho programa que no requiere licencias, pero sí entonces actualizaciones, el que sabe cómo funciona, etc. La complejidad de la red, también tenemos que ser conscientes que es una desventaja. Y el mantenimiento. Hay un libro que se llama, y el Big Data no siempre ha sido aplicado para cosas buenas. Hay un libro llamado Armas de Destrucción Matemática, cómo el Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Mencionan allí el caso de un profesor que escribieron porque el profesor era muy bueno en sus clases ayudando a los estudiantes de bajos promedios. Era excelente, excelente. Al profesor entonces lo ascendieron a dar clase, pero con los estudiantes más pilos de la Universidad de Antioquia. Pues llegó un algoritmo y empezó a evaluar al profesor y el algoritmo dijo que no, que el profesor era malo. El algoritmo lo calificó como malo y lo sacaron de la universidad. Entonces mire que ahí se desprendieron de lo humano. Resulta que el profesor era muy bueno, pero con los que no sabían casi, pero con los que sabía tanto, pues quizás él no tenía como esa habilidad para estar con ellos. Y como solamente el algoritmo lo calificó así, entonces lo echaron. Como dice la autora, bienvenidos al lado oscuro del Big Data. Es uno de los recomendados pues, para quienes quieran seguir como con todo este cuento de la tecnología y del Big Data. Hay otro documental en Netflix, quizás muchos ya lo han visto, se llama Nada es privado. Es una sugerencia que les hago porque en este documental cubre una de las mayores controversias tecnológicas del 2018, la revelación de que la consultora política Cambridge Analytica recopiló en secreto 87 millones de datos de usuarios de Facebook. También se adentra además en el oscuro mundo del uso de información personal que ingenuamente se comparte vía redes sociales con un simple me gusta, comentario o interacción. Bueno, recomendado también en Netflix la serie Black Mirror, donde vamos a empezar a encontrar un montón de temas que uno creería solo son ficción, y les cuento que mucho de ello ya existe. Ejemplo, en China monitorean la fertilidad de las mujeres y otro montón de cosas que van a encontrar por allá. Bueno, después de estas sugerencias, entonces resulta que no todo, pues podemos ir haciendo lo que, no, entonces yo quiero coger los datos de todos mis usuarios, de los que prestaron en el 2020, no, eso no se puede hacer así de sencillo. Todo el tiempo dejamos huellas digitales por toda parte a través de todos nuestros dispositivos.
Lamentablemente estamos en un mundo que se mueve más rápido que la regulación y el consentimiento para hacerlo. Mire que muchas veces no leemos ni la letra pequeña y hay cosas que pueden proteger nuestra data. Por ello, Facebook, TikTok, WhatsApp, y podría seguir una larga lista, nos violan la privacidad todo el tiempo y se adueñan de nuestros datos. Este dato no es para que entremos en pánico, sino para que sepamos cómo está el mundo de conectado y que sepamos cuándo autorizar o no el manejo de nuestra data. Por ejemplo, miren, actualmente el colombiano, www.elcolombiano.com, que es donde pues, posiblemente muchos nos enteremos y revisemos las noticias, ya no nos está dando las noticias completas, sino que nos está invitando a que nos registremos y a que les dejemos a ellos un montón de datos, porque posiblemente los van a empezar a analizar. Ellos por lo menos nos dicen que nos comparten unas razones para que compartamos los datos, porque muchas veces aceptamos todo y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando vamos a bajar una aplicación en Play Store o en la tienda virtual que queramos, con el afán de bajar la aplicación, nosotros le damos a aceptar, 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 y ahí ellos nos están diciendo con qué datos de nosotros se quedan. Los puntos del supermercado también están teniendo datos de nosotros. Las cookies en las páginas que visitamos. Justo ahí estamos dando acceso a toda nuestra data. Pero resulta que hay unas leyes, pero como lo decía hace poco, son más lentas en salir las leyes que toda la producción tecnológica que estamos teniendo en el mundo. Sin embargo, hay una habeas data, que es la ley 1712, que es la que nos habla de la transparencia y acceso a la información pública. Además del gobierno de datos, que viene a ser como la parte ética de la empresa, donde sabemos qué podemos y qué no podemos hacer con los datos de la empresa. Es una disciplina clave para controlar el uso de los datos maestros del sector público, además de abordar con éxito las renovaciones, migraciones, integraciones y sistemas organizaciones asociadas con el dato. El gobierno aborda los ámbitos de arquitectura, calidad, custodia, aprovisionamiento y gestión de la demanda del dato. Hay una guía técnica de información del gobierno del dato. Los invito para que la consulten, para que ustedes sepan qué datos pueden y qué no pueden tener en sus, qué datos pueden y qué no pueden analizar y trabajar en sus unidades de información. Para el caso de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tenemos un manual de política de tratamiento. Además, también a nivel nacional hay un documento COMPES, el 3920, que es del Consejo Nacional de Política Económica y Social, que define la política de explotación de datos para el Estado colombiano. Bueno, hay leyes también, está la Ley Estatutaria 1266 del 2008, está la Ley Estatutaria 1581 del 2012, y en la Constitución Política, quien creyera, y también hay 2 artículos que nos ayudan como a que nos cuidemos con este tema y que no puedan ir como manipulando nuestros datos. Y está el artículo 15 y el artículo 20 de la Constitución del 91. ¿Cómo se hace todo esto y cómo se aplica? Entonces, les voy a mostrar un minuto de un video para que se resuma, que ya no sea desde mi voz, sino en un video, todo esto al detalle, entonces, ¿qué es Big Data? Y nos lo resumen ahí. Entonces, este es el video. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras.
Bueno, ahí ya nos queda un poco más claro qué es el Big Data, con un dibujo muy bonito, ¿cierto? Y entonces ya les queda un poco más claro. No, vamos un segundito que se me volvió a... Bueno, entonces toda esa data es muy poderosa. El potencial de este tema es muy, muy, muy grande y aplica para todas las áreas. Entonces acá cabría todas las bibliotecas, todos los tipos de instituciones que tengamos y todo. Y a la final, ¿cómo se aplica Big Data entonces? Recuerdan entonces que el otro paso era mostrarles algunos ejemplos. La compañía Ginger.io es una compañía que brinda servicios de apoyo de salud mental y tiene una app mediante la cual presentan videos de coaching. Psiquiatras, psicólogos ofrecen foros y todo tipo de ayuda para mejorar y aliviar el estrés, depresión, ansiedad y todo tipo de enfermedades que atentan contra la salud mental. La compañía, con toda la data que recibe por la app de los usuarios que se conectan, y mucho más en esta época que se tuvo que haber disparado este servicio, realiza análisis y afirma que puede predecir remotamente si su cliente se va a deprimir. Entonces, esta app tiene unas personas detrás analizando todo lo que hacen dentro de la app y él puede llegar a llamar a alguien que ellos predicen, según toda esa data de análisis, que se va a deprimir en un ratico. Entonces lo llaman antes de tiempo y empiezan a ofrecerle sus servicios. ¿Cómo lo hacen? Ellos analizan cuánta distancia recorre, a cuántas personas llaman, cuántos mensajes envían. En resumen, la app estudia los hábitos diarios de sus usuarios, reconociendo cambios en sus patrones de comportamiento que podrían sugerir que están deprimidos. Otro ejemplo. Científicos de la Universidad de Harvard crearon una herramienta analítica que puede reconocer y hacer seguimiento de brotes virales. ¿Cómo lo hicieron? Analizando las búsquedas en Google, teniendo en cuenta que si muchas personas en un radio y periodo de tiempo limitado buscan síntomas asociados a una enfermedad viral, puede ser indicio de que un brote está por ocurrir. Caso 3. El libro El poder de los hábitos, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa?, del autor Charles Duhigg, cuenta la historia de un padre enfadado que irrumpe en una tienda de un departamento para enfrentarse al gerente de la tienda. Parece que la tienda ha estado enviando a su hija de 16 años un gran número de cupones para artículos relacionados con el embarazo, pañales, lociones para bebés y demás. El padre le pregunta al gerente si la tienda está tratando de animar a la niña a quedar embarazada. El gerente se disculpa con el hombre y asegura que no volverá a recibir nunca más eso. Unos días más tarde, el gerente llama al padre de la niña a decirle que su hija está embarazada. Y la tienda, mediante sus análisis, lo supo antes de que ella se lo dijera a su padre. Lo que es destacable es que la tienda sabía del embarazo sin que la niña siquiera lo dijera a nadie. La tienda había determinado su condición al ver los productos que estaba comprando, la actividad en la tarjeta de crédito de la tienda, al revisar enormes cantidades de datos. Si actualizáramos esta historia hace unos años, se podría añadir su historial de búsquedas y compras en línea, incluso compras en tiendas físicas. Ahora esta práctica es común de utilizar el seguimiento en línea. El historial de conexión de Wi-Fi, los identificadores de datos únicos para fusionar los datos a lo largo de toda la vida de una persona, para nuestro caso, sí, su vida como usuario. Entonces, mire todo lo que podemos llegar a analizar con estar siguiendo todo lo que hacen en nuestras unidades de información. Estos 3 serán los ejemplos. Les cuento que he mencionado en varias ocasiones que todo se hace con potentes algoritmos aplicando técnicas de Big Data para realizar esta analítica de datos. Entonces podemos hacer análisis predictivo, que son como los que más nos dejan como asombrados, que es que puedan predecir qué va a pasar en el futuro. Ya les había contado que tiene que ver con que las máquinas aprenden para poder definir qué va a pasar. Ellos tienen que hacer una regresión para poder predecir lo que va a pasar en el futuro. Esto se hace mediante estos algoritmos. No les voy a explicar algoritmos en este momento, pero para que tengamos ese conocimiento. Y una de las técnicas más usadas en el Big Data, que es la minería de datos.
Entonces, mire que acá entonces hay una definición, hay varias metodologías por las que la podemos hacer. Ya hemos mucho de pronto escuchado esto que el Python, que programas de lenguajes de programación. Entonces, acá es donde se aplican. Tenemos varios software para realizar entonces minería de datos. Tenemos que pasar por una preparación de datos. Esto no es nada fácil. Acá es donde estaría todo ese equipo de trabajo que se requiere. Sin embargo, cualquiera de nosotros como bibliotecarios, como bibliotecólogos, nos podemos empezar a acercar a todos estos programas. Por acá entonces está si vamos a hacer predictivo o descriptivo, cómo lo vamos a implementar, cómo organizamos los datos, etc. ¿Cómo se hace eso? Hay una arquitectura de inteligencia de negocios, la cual consiste en extracción, transformación y carga. En palabras de conceptos es el ETL. Entonces nosotros cogemos todos esos datos, audios, lenguajes estructurados, no estructurados, los vamos y los transformamos para que las personas lo puedan ver y analizar de una forma muy apta. Ese es el resumen de ello. En este punto es donde se trabaja en equipo. No hay una sola persona que realice todo ese proceso. Se trata de un equipo de trabajo que está al frente de todo este ETL. Ahora vamos a lo esperado. Entonces, las aplicaciones en las bibliotecas universitarias, que hasta diría yo que puede ser para cualquier biblioteca. Entonces, mirando los ejemplos que ya vimos, y si yo les digo a ustedes, bueno, en una biblioteca tenemos un montón de datos. A ver a ustedes qué se les ocurre, qué les podemos aplicar, qué proceso podemos realizar para aplicar en Big Data. Entonces, tenemos un perfil del usuario, entonces podemos saber si es estudiante, si es egresado, si es docente. Les pido el favor de los audios, por favor, gracias. Podemos ver todo su historial de préstamo, qué presta, si devuelve, si presta, qué día, qué horas. Podemos ver entonces hasta qué temas son los que más prestan. Mire que se va pareciendo a estos ejemplos que ya vimos. Entonces tenemos hasta fechas y horas de transacción. Podemos hasta conectarlo con otros servicios que quizás tengamos en nuestras bibliotecas y puede ser con el de selección y adquisición. Entonces a mí me está diciendo un usuario que está pidiendo un libro, pero entonces él lee otro. Además se nos puede conectar por otros servicios como el de asesoría académica en línea, qué pregunta ese usuario. Para los que conocen el login, que es la estadística y el análisis del uso de las bases de datos, entonces podemos saber a qué está consultando, qué descarga, todo. Tenemos un perfil completo de nuestros usuarios, que presta el historial de conexión en el Wi-Fi, lo podemos tener en muchas bibliotecas, y esto nos lleva a que podamos realizar un estudio de usuarios. Acá es una forma nueva de realizar un estudio de usuarios. Muchos de nosotros en este medio sabemos que para el estudio de usuarios se tienen que retomar, bueno, encuestas y un montón de cosas. Acá simplemente es revisar y dejar muy clara la política de datos, qué podemos tomar, qué no podemos tomar y realizar nuestro propio estudio de usuarios. ¿Cómo se podría ver? Esto es un ejemplo. Esto es un dashboard. Son plataformas como que nos pueden ayudar a ver toda esa data de una forma ya analizada. Entonces, podemos ver que el usuario, Don Harris, entonces ingresa a nuestras redes, está recomendando este sitio, pero estudia y da clase en X, está prestando X libro y posiblemente podemos llegar hasta predecir qué va a prestar, qué nos va a pedir. Mejor dicho, ya ustedes deben tener en la cabeza qué montón de uso le podemos dar a estos datos y mucho más en el medio de nosotros que un estudio de usuarios es tan importante. Ahora sí tenemos entonces redes sociales, ya todos estamos en redes. Tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos mucha información ya en nuestras redes. Lo que podemos aplicar entonces tenemos Facebook, tenemos canal en YouTube, tenemos servicios como chat, como comunicación con el usuario. En este caso podemos aplicar un análisis de sentimientos.
también conocido como minería de opinión. ¿De qué trata este análisis? Entonces, este análisis es básicamente el proceso de determinar el tono emocional que hay detrás de una serie de palabras y se utiliza para intentar entender las actitudes, opiniones y emociones expresadas en una mención online. Es poner un algoritmo que supervisa los datos, palabras clave, GIFs, memes, comentarios, que muestran la intención de un usuario en sentido positivo, neutro o negativo. Por lo general se realiza mediante árboles binarios y se usan herramientas como Net Opinion y Brandwatch Analytics. ¿Para qué podríamos realizar análisis de sentimientos? Gracias a este proceso se consigue obtener datos de calidad, se evita tener multitud de datos que carecen de valor para la toma de decisiones, para hacer también tomar decisiones en tiempo real, como apaciguar una crisis de reputación online. Se consigue desarrollar mejores estrategias empresariales, facilita la gestión de la reputación online y ayuda a saber qué acciones llevar a cabo en el plan estratégico de marketing online. Nosotros podemos estar rastreando y analizando nuestras redes sociales para saber qué gustó, qué no gustó tanto o qué no gustó del todo. Un ejemplo de un análisis de sentimientos, entonces es muy general, podríamos decir que los hombres, el 59% de los hombres mencionaron cosas positivas en Twitter, pero entonces las mujeres mencionaron más cosas negativas, positivas, en cuanto a la alerta o al comentario que se hizo. Entonces tenemos un usuario que está en Japón y es el que más está comentando cosas negativas o positivas, etc. Este sería también otra aplicación que podemos dar en Big Data para nuestras bibliotecas. Otro ejemplo de análisis de sentimientos. Bueno, otra aplicación que podríamos realizar es ese mismo análisis de sentimientos, pero enfocado a nuestras bases de datos y al catálogo, que los usuarios puedan realizar una opinión frente al material que prestan. Podemos saber si el libro se requiere con más ejemplares, los mismos usuarios nos informan si hay otra edición que no tenemos, si se está consiguiendo el libre acceso, etc. Además de que la renovación o adquisición de un recurso electrónico se va a argumentar por sí solo. Ejemplo, este libro tiene el mejor prólogo porque es escrito por García Márquez y en otra edición cuenta, ese tipo de comentarios no los pueden hacer los usuarios y eso entonces nos puede servir bastante para nuestro trabajo. Hay una aplicación también que se puede realizar con Small Data y es presentar un dashboard que muestre las alertas a los administradores de las bases de datos, que indique con 60, 45, 30 días de anterioridad si una suscripción está por caducar y que lleguen mensajes de alerta a los involucrados en la compra, pago y análisis y la renovación del recurso para que realicen esa compra o ese análisis si se va a volver a suscribir o no y no tengamos problemas como con nuestros usuarios cuando de pronto dejó de funcionar una base de datos, sino porque se nos terminó la suscripción y resulta que nos demoramos 45 días para poder volver a analizarla y mientras tanto todos nuestros usuarios piden ese recurso. Este se puede realizar con Excel, Power BI, Tableau y realizar entonces este tipo de proyecciones con Small Data. Podemos obtener cosas así como, entonces esta tuvo mucho uso, entonces acá está IEEE, acá está Science Direct, hasta acá está Scopus, pero por acá está una que nunca han utilizado, que nadie ingresó, y mire que por sí solas las cosas se van argumentando entonces. Bueno, podemos analizar además los videos, así como nos hacen Big Data con nuestro acceso a Netflix, que muy posiblemente también Amazon Prime lo debe estar realizando. Nosotros podemos analizar las reacciones a los videos, sean los de nuestro canal, los que tenemos en las colecciones, saber por qué, saber quién se conecta, por qué se conecta, empezar a relacionar eso con los libros, con el autor, con grupos de investigación, etc. Entonces, esta es otra aplicación. Otra, las páginas amarillas del conocimiento. Esto es saber quién sabe qué. Saber quién sabe qué, entonces responde a esa pregunta y es una técnica de la gestión del conocimiento. Consiste en tener un archivo, sistema de red, intranet, lo podemos hacer también por dashboard, donde tengamos un campo con el perfil de todos los empleados de la institución, de la biblioteca,
donde podamos definir quién es, como si fuera un Facebook, con esas habilidades técnicas, profesionales, blandas y hasta personales, de forma que si yo tengo una duda, pueda buscar en esas páginas amarillas quién me puede ayudar con, o quién sabe X o Y herramienta, o quién tiene más conocimiento de algo. ¿Se imaginan en esta contingencia que hemos tenido, donde muchos de nosotros estamos en casa y a veces no conocemos quién es ese otro compañero que quizás nos puede ayudar con temas de interés entre ambos? Bueno, entonces esta sería otra aplicación. Otra aplicación es el repositorio de conocimiento abierto. Muchas de las instituciones ya contamos con el repositorio institucional o la biblioteca digital. Pues les cuento que hay otros tipos de repositorios que se pueden implementar y para el caso les propongo el de conocimiento abierto. Consta de un repositorio que es alimentado por la misma comunidad que lo usa y que son los expertos en el tema. Esa foto que les estoy mostrando es realizada por estudiantes cuando todavía estábamos de forma presencial en la biblioteca, en las mesas que son tablero. Entonces, mire las maravillas que ellos hacen. Ellos realizan mapas conceptuales, mapas mentales, ellos hacen ejercicios, desarrollan de todo y mire lo que les queda. Y ya lo único que nosotros hacemos es ir y borrar. Entonces, estas imágenes pueden ser, entonces, el alimento por la misma comunidad, subiéndolo a ese repositorio de datos, de conocimiento abierto. Lo que se sugiere es que se recopilen las fotos de los trabajos, infografías, mapas conceptuales, desarrollo de ejercicios y todo lo que los usuarios plasman en las mesas del tablero, en los tableros que tenemos por toda la biblioteca. El repositorio de estas imágenes es un repositorio de conocimiento abierto, donde los mismos autores de las fotos, de lo desarrollado en el tablero, definen su derecho de autor cuando firman y suben dicha foto al repositorio. Explican que se desarrolla en la misma y se comparten datos de usuario. Entonces esto nos daría a un repositorio de datos abiertos. Para este caso la dueña es Carolina Aristizábal Gómez, estudiante de biología, y si ella decide subir las imágenes al repositorio, ya está aceptando que sean de acceso abierto. Para que el repositorio funcione se deben definir políticas de compartir, metadatos y comunidad, que para el caso sería toda la Universidad de Antioquia, en el caso de nosotros. Esa foto debe estar acompañada de una breve descripción de lectura, el artículo o el ejercicio que se desarrolla en el mismo, además de un correo de contacto del dueño de la foto para crear comunidad y discusión. Hay un repositorio de conocimiento abierto que es de ovinos, está en idioma inglés y trata de las personas que son especialistas y que tienen en sus casas, en su campo, manejan todo tipo de ovinos. Ellos empiezan a montar las fotos y las historias de qué les ha pasado con su oveja. Entonces uno encuentra allí historias donde dicen, ya, a mí mi oveja estaba criando y en ese momento se desangró. Yo lo manejé así y se murió. Ese caso le sirve a otro que posiblemente pase por lo mismo, pero entonces ya no lo van a manejar como este otro experto, sino que lo va a tratar de otra forma y publica su práctica, su caso exitoso o no tan exitoso para que otros vayan aprendiendo. Asimismo, puede operar el repositorio de podcast y de datos de investigación. Otra aplicación es la de aplicar algoritmos a las búsquedas especializadas y en el área de inteligencia estratégica o de vigilancia tecnológica, como sea que lo llamen en sus áreas. La variedad de algoritmos de análisis descriptivo o predictivo puede apoyar los diferentes tipos de vigilancia comercial, tecnológica, tipo scanning, alerta de mercado y estratégica, utilizando precisamente estas técnicas supervisadas o no supervisadas, pueden entonces realizar esas vigilancias que se vienen haciendo en estas áreas. Otra aplicación es la app, es una app, así como veíamos la de la empresa Ginger.io. La Universidad de Antioquia ya cuenta con la BiblioApp que podemos encontrar en Play Store. Comenzar a hacer una analítica de tipo predictivo, como veíamos,
de quién se va a deprimir. Para nuestro caso sería obviamente analizar otros ítems, aunque nada raro que se nos deprima por no encontrar un tema o un libro. Otro tema sería el chatbot, como lo veíamos con la Organización Mundial de la Salud. Podemos implementar este sistema de inteligencia artificial para estar conectados con nuestros usuarios. Es entrenar un asistente virtual para atender a nuestros usuarios, como lo viene haciendo la Universidad de Oklahoma, donde podemos encontrar a Bici. Este es el logo de Bici, que siempre estará atento para atendernos. Además, hay unas técnicas de minería de datos de texto y la EDM, que ya viene sonando, la Educational Data Mining, minería de datos educativa, que viene tomando fuerza en el ámbito de la enseñanza. Entonces, esos son muchos ejemplos. Sé que en este momento muchos con los conceptos que revisamos y con el conocimiento que tienen de sus procesos, de sus bibliotecas, de sus unidades de información, ya posiblemente tengan muchas otras ideas, muchos otros ejemplos. Todas estas aplicaciones apuntan directamente a mejorar el servicio al usuario, aumentar la rentabilidad y la productividad, optimizar y agilizar procesos, facilitar la toma de decisiones a empleados y administrativos. Siempre el Big Data va a tener que ver con facilitar toma de decisiones en tiempo casi que real. Dinamizar el intercambio de información con instituciones y otras instituciones, marketing bibliotecario y reducir costos. Hay unas conclusiones ya para terminar, y es que no se hace Big Data por moda, se hace analizando nuestra empresa. Para nuestro caso, entonces, nuestras bibliotecas. Para el caso, perfectamente nos podemos quedar sin aplicar nada de esto, seguir prestando servicios tradicionales, pero quizás en unos años podamos simplemente desaparecer, lo que es igual que quedarnos inmersos en un mundo que sí nos analizó y nos lleve a otras formas de buscar información. El Big Data no lo hace una sola persona, es un equipo de trabajo. En ocasiones el resultado de un análisis de datos no es el esperado. Los algoritmos no amañan datos, muestran lo que es y punto. El tema en bibliotecas universitarias está poco aplicado o poco se encuentra. Lo poco que se encuentra lo publican de una forma tímida o casi anónima. Les cuento que en España encontré un documento del 2016 con una encuesta sobre aplicación de Big Data en universidades y bibliotecas españolas. Da información en muy bajos porcentajes de que aplican Big Data, pero no se encuentran los proyectos y aplicabilidad mencionados. Es más, se detecta cierto desconocimiento en general de los bibliotecarios en cuanto al análisis de datos y la importancia del Big Data. Este tema es un abrebocas, va creciendo a un ritmo acelerado y puedo asegurar pues, que en este momento ya muchos de ustedes tienen otras ideas para aplicar en las unidades de información. Espero que hayan quedado antojados, que era lo que se pretendía haber logrado con la presentación. Muchas gracias a todos y abrimos unos 10 minutos, ¿les parece, de preguntas? Muy bien, Alejandra, muchísimas gracias por tu presentación, muy didáctica, muy clara, además muy entretenida. Y bueno, vamos a pasar entonces como a una breve sesión de preguntas. Entre ellas, pues quiero destacar un par de preguntas que ya aparecen aquí en el chat. Una de ellas se refiere a aplicaciones que se hayan dado en bibliotecas relacionadas con Internet de las cosas, y la otra tiene que ver pues también con algo muy relacionado, y es herramientas que, si bien ya mencionaste aquí algunas, pues muy bueno que se hiciera el énfasis sobre esas herramientas que sirven para el análisis de datos o de sentimientos. Bueno. Esa es la pregunta, profe. Sí, eso en realidad son dos preguntas, pero las estoy planteando pues como una sola para que trates de resolverlas. El tema de Internet de las cosas en bibliotecas y el tema de herramientas para el análisis de datos. Bueno, entonces, con el Internet de las cosas, la pregunta que entiendo es que si ya se aplicaban bibliotecas. No, sí, como que si conoces algunas aplicaciones en bibliotecas. Bueno, nosotros realizamos desde la Universidad de Antioquia el sistema de bibliotecas, ya tenemos la app, ya tenemos este servicio y estamos proyectando el correcto análisis
para poder tener la información que queremos de hecho. Entonces, esa sería un ejemplo. Como les dije ahora finalizando, lo que se escucha en el medio no se encuentra publicado, no encontré mejor dicho, no encontré publicaciones donde diga, realizábamos X proyecto. Por eso todo es bajo ejemplos de lo que han hecho en grandes empresas y que se puede aplicar en las otras aplicaciones, en las bibliotecas de nosotros. En cuanto a la pregunta de las herramientas para realizar análisis de sentimientos, está Net Opinion y Brandwatch Analytics. Se los voy a escribir por el chat. Entonces está Net Opinion y hay muchas más. Estas fue algunas de las que estuve como revisando. Ahí están las dos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Alejandra, hay un paso importante en todo lo que es este proceso del ciclo de la analítica de los datos y que tiene que ver con la veracidad de los datos. Por aquí hay una pregunta de una colega, Liceda Aristizábal, que plantea si se usan métodos para asegurar la veracidad de los datos en los procesos de Big Data o de Data Mining. La velocidad la da directamente la misma aplicación o el mismo proceso que vayamos a analizar. Porque si vamos a analizar entonces nuestra base de datos de préstamos, ya ahí tenemos la veracidad, es lo que tengamos en esa base de datos. Porque los algoritmos y las aplicaciones y realizar Big Data es coger un conjunto de datos que ya tengamos y nosotros le vamos a sacar provecho analizándolo, sacando de pronto herramientas de análisis para tomar decisiones, etcétera. Pero la veracidad como tal, la da ese mismo conjunto de datos que vayamos a analizar. Si nosotros tenemos una base de datos con mucha basura, como se dice, donde tengamos de pronto usuarios X, usuarios imaginarios, etcétera, así mismo va a ser nuestra producción del análisis, porque esos son los datos que vamos a analizar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido poco más de 250, llegamos al tope, lo que nos permite la herramienta para los participantes a un evento de estos, con la presencia de colegas de México, de Ecuador, Argentina, Perú, de algunas ciudades también de aquí de Colombia, Cali, Barranquilla, Meta, Manizales, por supuesto una gran comunidad de bibliotecarios y colegas de Medellín. Y bueno, hemos hecho ya aquí un acercamiento interesante en relación con el Big Data y con ese propósito de lo que mencionaba Alejandra ahora, como conocer a la gran masa, que para nosotros en el campo de las bibliotecas, pues lo que significa es la posibilidad de conocer a esa gran comunidad de usuarios potenciales o reales de una biblioteca universitaria, y que por supuesto a lo que le apuntan es a partir de una pregunta clara de qué es lo que queremos saber y para qué o qué vamos a hacer con eso que sabemos, poder llegar entonces a lo que planteaba ya Alejandra en términos de conclusión, al mejoramiento, a la innovación de los servicios, a orientar esa formación de usuarios en el uso de la información, a identificar tendencias relacionadas con el uso de la información y de esa manera pues que la biblioteca pueda anticiparse a la innovación de esos servicios, etc. Alejandra, muchísimas gracias por tu claridad, por compartir estos conocimientos. Te doy la palabra entonces para que te despidas de todos los asistentes y por supuesto los agradecimientos a todos por haber estado aquí acompañándonos en este breve webinar, pero además muy productivo y muy sustancioso. Adelante, Alejandra. Gracias, profe. Gracias a todos los asistentes. Veo muchas inquietudes por acá todavía en el chat. Por favor, les pido que me escriban al correo, porque la promesa era hasta las 3. Siempre se extienden un poco en estos temas y eso que tratamos de darlos muy específicos, pero esperamos todos sus comentarios, todas sus inquietudes, para que sigamos construyendo esto de aplicar Big Data en nuestras bibliotecas, sean universitarias, el tipo que sean nuestras unidades de información,
y que estemos pendientes como de este tema y de lograrlo sacar adelante para sacar una muy buena productividad del tema. Entonces, muchas Alejandra, gracias, señor. Alejandra, están preguntando por la grabación y sí, efectivamente este webinar que se está grabando va a quedar publicado en el canal de YouTube del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Sí. Entonces, este es nuestro canal y la invitación es a que sigamos en contacto. Si algunos tienen otras ideas, nos quieren comentar para asesorías, etcétera, entonces por acá vamos a estar atentos a ello. Gracias a todos por la asistencia y nos veremos en otra oportunidad.